Hola chiquillos, ¿cómo están? Bueno, aquí sí. Este video está hecho más que nada para reforzar unos aspectos que quedaron bastante débiles de la clase que tuvimos en la mañana, hoy, en segundo medio, la clase de proporciones o, mejor dicho, leyes ponderales. Por lo tanto, voy a hacer esta pequeña cápsula para reforzar esto y sustituirlo por el tema de la clase para que se desarrollen un poquito más específicamente los conceptos que fueron tratados ahí en la clase, ya para que no queden dudas. Así que por lo mismo, aquí se debería ver ya la clase, la ventana. Ya. Entonces, nosotros hoy estuvimos trabajando específicamente lo que fue las leyes ponderales. Ya, a ver si me tomo acá el lapicito. A ver si. Ya, ahí sí está. Vimos las leyes ponderales y el objetivo era reconocer aplicabilidad de las leyes ponderales y las relaciones numéricas en la estequiometría. Es súper importante este tema porque justo todo lo que nosotros tenemos que trabajar en segundo medio está relacionado con estas características o estas leyes ponderales que son súper necesarias en las reacciones químicas. Para ello, nosotros hoy estuvimos hablando de estas leyes que están acá. Entre ellas, ustedes ya están mucho más, en este caso, no sé, tienen mucho más de experiencia con lo que es la primera ley, la ley de conservación de la masa o la ley de Lavoisier. En ella, ¿cierto? Vuelvo a hacer una especie rápido de repetición. Dice que la masa de los reactantes va a ser igual a la masa de los productos, ¿ya? Eso significa MR y MP, masa de los reactantes igual a la masa de los productos. ¿Cierto? Dice el enunciado en una reacción química, la suma de las masas de los reactantes debe ser igual a la suma de las masas de los productos obtenidos. Por lo tanto, esta reacción se basa en el siguiente principio. Normalmente cuando uno está en química, a ustedes les da la reacción química, por ejemplo, de formación de un determinado compuesto. Ahí está. Por ejemplo, lo que es la formación del agua. H2O más O2 me va a dar en este caso la molécula de agua. Claro, esta planilla está bien y es la reacción química de formación del agua. Sin embargo, para que esta reacción se dé tanto a nivel teórico como a nivel práctico, es importante respetar estas leyes que están acá. Y reconocer, por ejemplo, entre ellas que la que dice la conservación de la masa, plantea que la masa entonces de los reactantes, que está acá, debería ser igual a la masa de los productos, que en este caso es el que está acá. El hidrógeno, nosotros acá vemos, ¿cierto? Que hay dos átomos de hidrógeno, ¿ya? Oxígeno, vemos que tenemos dos átomos de hidrógeno y por otro lado acá en los productos tenemos de hidrógeno tenemos dos y sin embargo de oxígeno solamente hay uno. Entonces, a simple vista esto no cumple con la ley de conservación de la masa. Por lo tanto, ustedes ya saben que en los conceptos de estequiometría siempre tenemos la posibilidad de agregar este número que va adelante para poder balancear o en este caso ajustar la estequiometría de la reacción. Por lo tanto, si acá tengo solamente un átomo de oxígeno, que es este que está ahí, y ahí no lleva un uno, porque se asume que es solamente uno, yo digo, ¿qué número multiplicado por uno me va a dar 2? Entonces yo digo acá, ¿cierto? Uno por 2. Entonces automáticamente yo acá pongo este 2 ahí. Al poner ese 2 ahí, yo estoy asumiendo que me va a multiplicar tanto al hidrógeno como al oxígeno. Entonces, ya voy a tener ahora nuevamente uno por 2, voy a tener dos átomos de oxígeno, pero también me va a multiplicar al hidrógeno. Por lo tanto, voy a tener ahora en total 4 átomos de oxígeno. Entonces, como esto se basa siempre en agregar donde me está faltando, ahora los oxígenos están bien en los reactantes y en los productos. Cumple. Sin embargo, el hidrógeno, lo que yo tengo que hacer es buscar un número que multiplicado por 2 me dé 4. Por lo tanto, ¿cierto? En ese caso es 2 y voy a poner acá el 2. Listo, la conservación de la masa cumple, ya porque tengo la misma cantidad de átomos en los reactantes y en los productos. De hecho, si yo quisiera ser como más específico respecto, por ejemplo, a la parte de la masa, que es lo que a mí me interesa, digamos acá, ¿cierto? Que ustedes saben, estas leyes ponderales se basan en la masa más que nada, para que no quede ahí la duda. Yo voy a decir que, por ejemplo, acá tengo, ¿cierto? Un átomo de hidrógeno. Un átomo de hidrógeno, la masa atómica en la tabla periódica es 1. 1 por 2 son 2. Nuevamente por 2 son 4. Voy a decir que entonces tengo 4 gramos de hidrógeno. Más el oxígeno pesa 16, su masa atómica en la tabla periódica. Por lo tanto, voy a decir que tengo estos 16 gramos de oxígeno, pero por 2. Por lo tanto, voy a tener 16 por 2, 32, más 4. En total acá, 32 más 4 son 36. En total,
la masa de los reactantes, voy a poner acá, ¿cierto? La masa de los reactantes, voy a tener 36 gramos. Sin embargo, vamos a ver qué pasa en los productos. El oxígeno pesa 16, el hidrógeno pesa 1, por 2, ¿cierto? Son 2, más 16 me da 18. Pero como tengo este 2 acá que me multiplica todo lo que está acá dentro del paréntesis, es como que yo tuviera esto así, ya como en matemática. 2 por 18 me da 36. Por lo tanto, la masa de los productos, en este caso, va a ser igual a 36 gramos. ¿Se cumple? Se cumple. Por lo tanto, cumple con la primera ley ponderal, que es la conservación de la masa. Esto es súper importante, chiquillos, porque es lo que se trabaja incluso en cursos más chicos y ustedes ya deberían manejar de manera un poquito más propia. Ya deberían estar un poquito más ávidos en eso. Por otro lado, está la ley de Proust, que es la ley de proporciones definidas. ¿Ya? La ley de proporciones definidas. Lo interesante de esto, voy a hacer un separador ahí con otro destacador. Ahí. Ya. Hubiese sido un poco más delgado, pero no importa, ya. Démosle no. Lo interesante de esto, vamos a ver otro color ahí, azul. Ya, ahora sí. Lo interesante de esto es que dice que cuando dos o más elementos se combinan para formar un mismo compuesto, dos o más porque quiere decir que es una molécula en este caso de elementos distintos. Dos o más elementos se combinan para formar un mismo compuesto, lo hacen en proporciones fijas. Por ejemplo, lo habíamos mencionado en clase con el monóxido de carbono, el CO, monóxido de carbono. Tengo la masa del carbono que son 12 gramos y la masa del oxígeno que son 16 gramos. ¿Ya? Y esto que incluso si yo lo sumo, porque estoy hablando solamente de masas, entiendan por favor que todavía no se asociaba el concepto de mol en este momento, yo digo que 12 más 16, esto me va a estar dando una masa de 12 más 16 son 28. Me va a estar dando una masa de 28 gramos. De hecho, en conceptos de masa molecular, por ejemplo, cuando yo hablo de masa molecular, o masa molar, mejor dicho, voy a decir que en 28 gramos yo tengo un mol. ¿Ya? Por eso es cuando se trabaja con masa molar, masa molecular. Lo que nosotros en este momento estamos trabajando solamente con masas. Por lo tanto, bajo este principio, yo puedo entender que aquí se establece una relación numérica entre la masa del carbono y la masa del oxígeno. Por ejemplo, tengo que por cada 12 gramos de carbono voy a tener 16 gramos de oxígeno. Y de hecho ahí voy a tener, por ejemplo, voy a tener un mol de moléculas de carbono. ¿Ya? Y ahí van a estar los 28 gramos. De hecho, estas son como relaciones numéricas. Por lo tanto, yo puedo entender incluso que esta relación yo la puedo simplificar. Yo la puedo simplificar. Por ejemplo, aquí puedo dividir por cuánto, puedo dividir por 4 y acá también puedo dividir por 4, que es como el factor común que tienen ambos. Por lo tanto, 12 dividido en 4, 3, 16 dividido en 4, 4. ¿Cierto? Y aquí estoy como llegando a la mínima expresión con números enteros de esta relación. 3 es a 4. Podría decir simplemente que por cada 3 gramos de carbono voy a estar utilizando 4 gramos de oxígeno y estaría correcto igual. De hecho, si yo lo quiero llevar y expresar en forma decimal, podría decir 12 dividido en 16 me expresa un número decimal de 0,75. 0,75. Si esto es constante y se repite esta proporción, por ejemplo, yo podría entonces decir acá que la proporción debería ser la misma. 3 dividido en 4 exactamente es lo mismo, 0,75. Por lo tanto, fíjense, se cumple. Cuando dos o más elementos se combinan para formar un mismo compuesto, por lo tanto, si yo saco acá esta relación numérica y que se mantiene 3 es a 4, 3 es a 4, y de hecho esto es lo mismo, 3 es a 4, y además 0,75, quiere decir que sigo trabajando con el mismo compuesto. Dice, para formar un mismo compuesto lo hacen en proporciones fijas. Sigue en este caso aumentando. ¿Ya? Por ejemplo, imagínate, estos 3 por 4, 4 por 4. Pero por ejemplo, si yo quiero, no sé, voy a tomar esta misma molécula de acá arriba, como es la base. Ya voy a tomar esa de ahí. Y voy a decir que lo voy a multiplicar por 5. Por 5. 12 por 5, 60. 60 gramos de carbono. Por ejemplo, si tengo que mantener la misma proporción de 3 es a 4,
debería en este caso también multiplicar los mismos 16 por 5. 16 por 5 debería ser 80. 80 gramos. Ahí está. Veamos si cumple la proporción, porque yo igual tengo dos opciones. O simplifico en este caso por el factor común más bajo, ¿ya? Que a simple vista yo sé que, por ejemplo, podría ir por 4, podría ir incluso por 16. De hecho, podría utilizar esos factores, ¿ya? Para poder llegar acá cada vez al número más pequeño, ¿ya? Sin embargo, debería mantener la proporción. Pues veamos. 60 dividido 80. 60 dividido en 80 me da 0,75. 0,75. Por lo tanto, cumple. ¿Ya? Cumple en este caso la misma proporcionalidad y de hecho yo podría en este caso, como estaba diciendo anteriormente, podría acá dividir por cuánto. A ver, eh, no sé, pues tomemos por ejemplo en 5, 60 o en el mismo 12 que está arriba. 60 dividido en 12 y acá tengo 80 dividido en 16, ¿no? Por ejemplo. 80 dividido en 16. Ya, no me sirve porque no tengo como factor común en este caso. A ver. Claro, tiene que ser en este caso el factor común. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, empiezo acá a dividir por el mismo número sucesivamente, siempre voy a llegar que es 3 es a 4. En la misma relación. ¿Ya? Mientras se mantenga, está cumpliendo con la ley de las proporciones definidas. Por ejemplo, ¿qué pasa en un ejercicio si me dicen, se tienen, no sé, 150 gramos de carbono? Para poder fabricar, para poder fabricar el mismo monóxido de carbono, yo necesito que esta proporción se mantenga, ¿ya? Para que se pueda fabricar el monóxido de carbono. Entonces, si yo digo que 60, mira, puedo utilizar 3 es a 4, puedo utilizar 60 es a 80, 12 es a 16, porque la relación es la misma, ¿ya? Por eso es una proporción definida, que ya viene de antes. Utilicemos el que está aquí abajo. 60-80 y aquí yo digo porque no sé cuánto oxígeno voy a necesitar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo convierto en una ecuación, multiplico cruzado, digo 60 gramos por X, 60 gramos por X es igual a 150, 150 por 80. Despejando X, pues lo hace al tiro nomás. 150 dividido 150 por 80 igual dividido en 60. Dice que en este caso la X que está acá debería ser igual a 200. Veamos si cumple la relación. Si cumple la relación. Por lo tanto, para ver con 150 gramos, ¿cierto? ¿Cuánto oxígeno necesito para formar monóxido de carbono siguiendo la proporción, ¿ya? Siguiendo esta proporción definida? Veamos. 150 dividido en 200. Exactamente se cumple la proporción de 0,75. En todas ellas, como se cumple la misma proporción, la misma relación entre ambas, entre el carbono y el oxígeno, se dice que es una proporción definida. Lo están haciendo, están aumentando, de igual manera, están aumentando de manera proporcional. Por ejemplo, si yo tuviera que en este momento voy a borrar esto que está acá, voy a borrar esto que está acá, y digo lo siguiente, otro color, rojo. Digo que en este momento, por ejemplo, dispongo de, no sé, dispongo de 320 gramos de oxígeno y algo que se parezca, así como ya 300 gramos de carbono. Pregunta, ¿seguirá en este caso las proporciones definidas? ¿Podría decir que aquí se va a formar exclusivamente monóxido de carbono? Hago la división. 300, 300 dividido en 320. Me da una proporción, o en este caso me da el factor que está acá, de 0,9938. 0,938. Por lo tanto, estos valores que están acá no siguen la ley de las proporciones definidas. Para que sigan la ley de las proporciones definidas, deben seguir manteniéndose en este caso estos valores. ¿Ya? Recuerden ahí, voy a poner acá,
Para que se mantengan, por lo tanto, yo digo 12 dividido en 16, 3 dividido en 4, 60 dividido en 80 y así sucesivamente, 150 dividido en 200. Para que se cumpla la ley, siempre se debe mantener la misma proporción. Y para eso yo hago la división y me va a dar un factor que no debería cambiar. En cambio acá no dio, por lo tanto eso no cumple con la ley. Listo, ¿ya? Creo que ahí está como la parte esencial de esta ley. Sin embargo, vamos a hacerlo aquí súper rápido. Voy a ir acá, pegar. Vamos a hacer una edición súper rápida de esto. Y vamos a... Oh, ahí se fue la otra. Ahí sí. Vamos a utilizar esta ley que está acá. ¿Ya? Ahí sí. La ley de las proporciones múltiples. ¿Ya? La ley de Dalton. Ahí sí. ¿Qué es lo que dice la ley de Dalton? Dice, si dos elementos se combinan para formar más de un compuesto, quiere decir que son compuestos distintos, ¿ya? Los diferentes pesos de uno de ellos que se combinan con el mismo peso del otro están en una relación de números enteros y pequeños. Esto es donde nosotros, bueno, yo en la mañana me fui por otro lado, lo ideal era hacerlo mucho más sencillo, así que por lo mismo hice esta explicación para que quede para ustedes y lo estoy reemplazando en función de la clase para que lo puedan ver con más calma. Por ejemplo, voy a tomar esta vez el cloro que tiene una masa aproximada de 35, hoy voy a hablar como estamos hablando de leyes ponderales, 35 gramos, y el oxígeno que tiene una masa de 16, ¿ya? En la tabla periódica. Y para ello voy a formar diferentes compuestos, porque dice acá, se combinan para formar más de un compuesto. Por lo tanto, voy a hablar del óxido hipocloroso, voy a hablar es Cl2, 1,3 o 3. Ya, estos que están acá recuerden que son los estados de oxidación que van cruzados. Voy a hablar del Cl2 O5 y el Cl2 O7. De hecho, este que está acá se llama eh, el óxido, ¿cierto? Hipocloroso. Hipocloroso. Este se llama óxido cloroso. Este que está acá se llama óxido clórico. Óxido clórico. Bueno, el único problema de usar este sistema es un poquito más lento. Ya, ahí sí. El óxido clórico. Y este que está acá es el óxido perclórico. Ahí sí. Entonces, fíjense por favor, más allá de los datos como ya de química inorgánica, nomenclatura, voy a dar acá, establecer relaciones numéricas de las masas. Por ejemplo, la masa de este que está acá, el 2 de cloro, es lo mismo que yo diga 35 por 2. Entonces voy a decir que la masa son 70 gramos. ¿Y acá cuánto tengo entonces del oxígeno? El oxígeno tengo 16 gramos. Sigo acá. Lo mismo, se mantiene 70 gramos y ahora 16 por 3, 48. Acá se mantiene, ¿cierto? Recuerda que hay uno que dice que se mantiene. Acá dice, con el mismo peso, dice, a ver, diferentes pesos de uno de ellos que se combinan con el mismo peso del otro, ¿cierto? Del otro, están en una razón de números enteros y pequeños. Fíjense, aquí, ¿quién es el que es constante? El cloro. 70, 70, acá igual lo tengo, 70. Y en este caso, ¿cierto? 16 por 5, 80, ¿cierto? 80, 16 por 5 y acá tengo 70, ¿cierto? Los mismos que se mantienen. Y 16 por 7, 16 por 7, 112. 112 gramos. Listo. Estoy trabajando con masas. ¿Ya? Quiero que después hagamos como la conclusión de esto. Entonces, como dice lo siguiente, si dos elementos se combinan para formar más de un compuesto, todos los que están acá son compuestos diferentes. Por mucho que tengan como cloro y oxígeno, alguien dice, ah, pero si son todos óxidos de cloro.
No, tienen propiedades químicas totalmente diferentes porque en este caso va a variar su geometría molecular, la cantidad de electrones, etc. Por lo tanto, no viene al caso ahora, pero en realidad son todos compuestos diferentes. Entonces, eh, los diferentes pesos de uno de ellos que se combinan con el mismo peso del otro están en una razón de números enteros. Por lo tanto, veamos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a estar sacando este común denominador que existe en los distintos compuestos. Por lo tanto, mi común denominador es 70. ¿Ya? Mi común denominador. Mi común denominador es 70. A todos acá, ¿cierto? Lo dejo con 70. Porque es la masa del cloro. ¿Ya? 70, 70. Sin embargo, acá tengo, por ejemplo, la masa del oxígeno, que es la que está variando, 16, 48, 80 y 112. Listo. Ahora, fíjense cómo está distribuido el común denominador, y el común denominador en este caso va a ser el que es común en todos los compuestos que están acá, el que no varía, que es el cloro, y arriba, ¿cierto? En el numerador el que va variando, que es el oxígeno. Primero, saquemos la primera relación. 16 dividido en 70 me va a dar aproximadamente, ¿cierto? 0.229. ¿Ya? Aproximado, ojo, esto es 0.229. Después, lo mismo acá, porque siempre van a dar en este caso estos valores aproximados, porque son muchos decimales. 48, 48 dividido en 70 me da 0.686. 0.686. ¿Ya? Después, voy con el otro. 80 dividido en 70 me da 1.143. Este que está acá me da 1.143. Y por último tengo 112 dividido en 70. Me da este valor de 1.6. Listo. Todas estas relaciones numéricas, que están todas aproximadas, se supone que yo las puedo relacionar entre sí. Por eso dice acá, ojo, vuelvo a leer para que ustedes vayan. Dos y dos elementos se combinan para formar más de un compuesto. Listo, está chequeado eso. ¿Ya? Ahí. Todos óxidos de cloro están formando 4 compuestos diferentes. Los diferentes pesos de uno de ellos que se combinan con el mismo peso del otro, que estamos viendo ya, ¿cierto? Se están combinando acá. Están en una razón de números enteros y pequeños. Quiere decir que todos los que están acá están en una razón de números. ¿De qué forma yo puedo sacar esta razón de números enteros y pequeños si aquí hay puros decimales? Lo primero que voy a hacer en este caso es utilizar el más pequeño de los que está acá. El más pequeño para utilizarlo, ¿cierto? Como denominador y tratar de llegar en este caso al número entero. Porque si lo hago al revés, parto con el más grande, lo utilizo como denominador, nunca voy a llegar a esta razón de números enteros. ¿Ya? Entonces, voy a tomar acá el primer ejemplo. Vamos a usar otro color. Diseño, se me perdió acá. Dibujar. Vamos a usar el azul. Por lo tanto, voy a usar este entonces como este va a ser mi común denominador. Porque es el más pequeño, porque yo estoy buscando obtener estos números enteros. Si yo lo hago al revés y pongo el 1.6 primero, no me va a dar el número entero. ¿Se entiende? Entonces, vamos con la primera razón. Voy a decir que tengo 0.229, que es el valor que está acá, dividido, ¿cierto? El mismo que está acá. Eso me va a dar 1. ¿Ya? ¿Cuántos oxígenos hay ahí? Se supone que ahí mismo hay un 1, ¿cierto? No se nota mucho, hay un 1. No se pone, pero está 1. Utilizando el mismo denominador, el que habíamos dicho acá. Veamos. 0.686 dividido 0,229. Veamos, calculadora. 0.686 dividido 0.229. Aproximadamente me da 3. Aproximado, ¿cierto? Esto me da 3. Aproximado. ¿Por qué? Porque esto me va a dar aquí, me da como 2.995, 2.995, 6. De hecho, entonces si yo aproximo aquí la milésima, me quedaría 2.999 y eso entonces lo voy a decir que es aproximado a 3.
¿Tengo el número entero? Sí. Profe, ¿por qué usted lo está aproximando de manera arbitraria? No es de manera arbitraria porque piensan que todos estos decimales que están acá son aproximados. Por lo tanto, si yo tal vez utilizara todos los números, todos los decimales, perdón, voy a estar siempre llegando a estas proporciones y a estos números que están acá. ¿Ya? Vamos entonces con este que está acá. Voy a decir que tengo 1.143 dividido 0,229. Veamos entonces cómo me da esta relación aproximada. 1.143 dividido 0,229. Me da 4,99. 4,99 aproximadamente es 5. Mira, fíjense, en números enteros y pequeños. Se está cumpliendo la relación. Yo de esta forma estoy relacionando todos estos compuestos que están acá formados en base al cloro y al oxígeno. Por eso se habla de una relación o razón, mejor dicho, una razón de números enteros y pequeños entre todos los compuestos que están acá. Y por último, voy a tomar este que está acá, 1.6 dividido 0,229. Veamos, 1.6 dividido 0,229. Siguiendo la lógica, fíjense, 1, 3, 5, ¿cuál debería ser acá? 7. Y me da justo 0.9, 0,986 que sería 0,99 y 0,90, perdón, 6,99 me va a dar aproximadamente 7. Listo. Entonces, yo veo la relación de estos compuestos que están acá. Si estos compuestos siguen una relación numérica, por ejemplo, tengo acá 1 es a 3, que está acá, es a 5, que está acá al lado acá, como es a 7, quiere decir que cumple con la ley, ojo que es ley incluso, de las proporciones múltiples, o más conocida como la ley de Dalton. Ahí está, cumple con esa ley. Aquí está, ¿cierto?, la demostración. Ahí está. 1, 3, 5 y 7. Por lo tanto, todos estos compuestos están relacionados entre sí. Interesante, ¿cierto? Esta ley eh, es súper interesante porque piensen que está hecha hace mucho tiempo y lo único que había en el laboratorio eran como estas balanzas para poder masar los compuestos y los elementos que se iban a utilizar. Por lo tanto, por eso es tan interesante trabajar con esta ley. Normalmente ahora la gente, ¿qué es lo que dice? Ah, pero es que profe está de cajón que aquí es 1, 3, 5 y 7. Yo puedo sacar, por ejemplo, esas relaciones que están acá y se mantienen, ¿ya? No necesariamente, por ejemplo, en el ejemplo que está acá, 4, 2 a 1, yo también podría a lo mejor a simple vista después establecer alguna relación. Pero lo importante es que entiendan que esto que está acá, este trabajo con las masas sirvió para empezar a construir de manera mucho más precisa la estructura molecular de estos distintos compuestos, del óxido hipocloroso, del óxido cloroso, óxido clórico, óxido perclórico. ¿Ya? Eso es. Ahí está la explicación. Les pido cierto poquito de paciencia para que puedan ver esta cápsula que está mucho mejor explicada y más detallada para que puedan desarrollar una pequeña pregunta que les voy a dejar ahí. ¿Ya? Así que esa es la característica y estas son estas famosas leyes ponderales. La primera, ustedes la manejan bastante bien, ley de conservación de la masa. La segunda es súper sencilla porque tienen que mantener siempre la misma razón. ¿Ya? Son en este caso una proporción fija, siempre no cambia. Y en el caso de lo que está acá, yo voy tomando una variable de cada uno de estos compuestos, ¿ya? Voy sacando como, lo que estoy haciendo prácticamente en este momento es como sacar un factor común. Y voy a ver si estas relaciones comparten esta proporción de números enteros y simples, como dice acá, números enteros pequeños. ¿Ya? Y esa sería la ley de Dalton. Listo. Ahora sí, chiquillos, les dejo esta cápsula para que la puedan revisar. Creo que tardé justo 30 minutos para que en este caso les sirva para poder hacer su pregunta y trabajar con estas leyes ponderales. ¿Ya? Así que eso, quedo atento a cualquier cosa y espero que lo puedan revisar. Por último, solamente la parte que les costó y la que necesitan para responder su tarea. Nos vemos, que estén bien, cuídense
y cualquier duda me escriben un correo. Nos vemos. Chao, chao.